se acabó el dedazo. Va a hacer la gente que fue consultada en la encuesta. La imposición que nosotros vamos a aceptar, jamás vamos a aceptar eso. Y qué cobarde Mario Delgado y Durazo y todos los que están allá adentro. ¡Voto por voto! ¡Casilla por casilla! ¡Voto por voto! Claro que no vamos a ir hoy en la tarde al evento. No vaya a ser que nos manden policía, me vayan a detener por decir lo que pensamos. Es increíble que estén golpeando a nuestra gente. Rusia es una potencia aeroespacial. China es la potencia emergente económica número 1 del mundo. Es una potencia militar. BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Es cierto que los BRICS tratan de cambiar el modelo unipolar que tiene su polo en Estados Unidos y sus tenazas se extienden en Europa Occidental. ¿Es cierto, sí o no? El presidente López Obrador, ¿qué ha propuesto? ¿No tienes dinero para pagarle a los británicos, a los Rockefeller? Bien, entonces aquí viene la otra pregunta, porque pues muchos van a estar felices, entonces vamos a votar por la gente de López Obrador. Sí, de un lado Xóchitl Gálvez está, pues como lo defines, y creo que lo defines con mucha claridad, está representando al Deep State de Estados Unidos. Por el lado de López Obrador, de su partido, de los aspirantes a la presidencia del partido de López Obrador, ¿a quién representan? A la bondad total. Y antes de que me contestes, yo quiero poner sobre la mesa varias cosas. Es que yo conversaba con un escritor que conoce muy bien las operaciones del norte, una gente que ha vivido en el norte del país, por allá por Nuevo León, por Coahuila, y me decía, no Roberto, no te confundas, el narcotráfico, los capos y el crimen organizado no atacan a las grandes corporaciones establecidas en el norte. O sea, las armadoras de coches, toda la industria manufacturera no la atacan. De hecho, incluso en algunos puntos hasta el crimen organizado sirve como de escudo. Y esto es tremendo. Otro dato y un hecho fuerte es que el principal competidor ícono contra China es Elon Musk, y con toda su tecnología que trae de punta para competir y pues prácticamente comerse a China y a Rusia. Incluso le ofreció satélites a Putin. Pues Elon Musk, como ariete de asalto tecnológico del mundo, pues tuvo la bienvenida del actual presidente, que obviamente que padre, porque bueno, pues eso genera muchas inversiones y muchos empleos, pero sobre China pues tuvo, y esto refuerza lo que tú estás diciendo, refuerza el comercio y refuerza la palanca de Estados Unidos. Otro punto más es que ante la guerra China-Taiwán, el actual gobierno no sé si ofrece o baja la cabeza, porque Estados Unidos ve a México como su sustituto de Taiwán y planean hacer en México pues una gran fábrica de semiconductores y de chips para que entonces después puedan hundir con mucho gusto la isla o no depender y que China se la absorba y adiós Taiwán
los dejarán solos o en una preparación de guerra total y abierta contra China para quedarse con Taiwán. México supliría todo ese suministro. Y todo eso pues es en este gobierno. Entonces, bueno, eso me queda claro que finalmente pues estamos otra vez más lejos de cualquier cosa y más cerca de Estados Unidos. Y entonces ya te pregunto, si por un lado Xóchitl Gálvez representa los intereses del Deep State, del otro lado el próximo presidente o candidato que quieren desde la 4T, ¿a quién representa? Al Deep State. Válgame O sea, Dios. te decía yo hace un rato, es que parece confuso. Te decía hace un rato que el Deep State, el Estado profundo, va a jugar con las dos cartas. O sea, no hay pierde. Para el Estado profundo no hay pierde. Pero, en cambio, la asunción de Xóchitl Gálvez como candidata presidencial, pues refuerza esa idea de que somos los mexicanos los que finalmente elegimos y de que efectivamente hay una oposición interna, que en realidad hay democracia, ¿no? Por eso, al inicio del programa, tu servidor te decía que estamos viviendo una farsa democrática en México, donde tanto unos como otros tienen contactos inconfesables. Las élites, tanto de izquierda cuanto llamémosle de derecha, tienen contactos inconfesables. A ver, la gente que sigue mucho al presidente de la República, y cuando tu servidor ha tenido el honor de participar aquí, me ha exigido argumentos, siendo que esa exigencia no se la hacen al presidente. Pero bueno, están en su derecho, por ser la audiencia y porque gracias a la audiencia este programa existe, están en su derecho de exigirle a cualquiera que aparezca en él para ser entrevistado por ti argumentos. Muy bien. Preguntaría, ¿en este momento en realidad hay dos bloques en el mundo? ¿Cierto o falso? Uno de los bloques es encabezado por China como la potencia económica emergente global. ¿Cierto o falso? No solo eso, Jorge, no solo económica, ahora ya es la potencia militar flotante más grande, ¿no? Ya lo reconoció Estados Unidos, que tiene la armada de barcos y todo esto más grande o sea que también va para lo militar ahí. Perdón. Totalmente de acuerdo. Gracias, Roberto. Sí. Entonces, China es la potencia emergente económica número 1 del mundo, es una potencia militar, además tiene el mayor número de hombres sobre las armas, incluso sobre Estados Unidos. Rusia es una potencia aeroespacial. Vemos que, aunque su causa sobre Donetsk y Lugansk me parece justa, vemos que su poderío no ha logrado avasallar a Ucrania, aunque hay que reconocer que en Ucrania está todo el bloque de la OTAN, ¿no? Pero bueno, Rusia forma parte del bloque que encabeza China. Y ese bloque se llama BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y los recientes, los recién aceptados. Entre los nuevos hijos. Los nuevos BRICS, entre ellos Irán. A ver, ¿es cierto eso? Sí. ¿Es cierto que la izquierda global se agrupa en torno a los BRICS? Se lo pregunto a usted que amablemente nos está viendo. ¿Cierto o no? ¿Es cierto que los BRICS tratan de cambiar el modelo unipolar que tiene su polo
en Estados Unidos y sus tenazas se extienden a Europa Occidental. ¿Es cierto, sí o no? ¿Es cierto? Pues al menos ¿Es parece cierto? eso. ¿Mande usted? Al menos parece eso, ¿no? Que quieren darle en la torre al dólar, ¿no? Eso es lo que parece. ¿No? ¿Es cierto que naciones como Irán, por ejemplo, están comprando ya oro previendo transitar al otro modelo que desplace al dólar? ¿Es cierto que los BRICS tienen su banco, nuevo banco de desarrollo y que promueven el intercambio con base de momento en 5 monedas, en la de China, en la de Rusia, en la de la India, que ahorita las tensiones entre China y la India están interesantes, tú lo sabes mejor que nadie, en la de Brasil o en la de Sudáfrica? Entonces, ¿es cierto que los gobiernos de izquierda se agrupan en torno a los BRICS o quieren agruparse en torno a los BRICS? Ahora le pregunto, el presidente López Obrador, ¿qué ha propuesto? Novena cumbre de líderes de América del Norte en Washington, en la Casa Blanca. En la 10ª cumbre de líderes de América del Norte, el 10 de enero de este año, en Palacio Nacional, ¿qué le planteó el presidente López Obrador al presidente Biden cuando llegó al aeropuerto internacional Felipe Ángeles? Y el presidente Biden subió al presidente López Obrador al carro ese de la bestia, ¿no? A la superlimusina de Biden. No le propuso que se convierta toda América en una zona comercial para enfrentar el poderío chino. Entonces, el discurso del presidente López Obrador, ¿es el discurso de los BRICS de izquierda o el discurso del presidente López Obrador es el discurso que desde siempre, desde diciembre de 1823, el entonces presidente James Monroe dijo: América, o sea, ellos, los estadounidenses, América para los americanos, para los estadounidenses? Es simplemente aplicar el principio de identidad. Todo juicio es igual a sí mismo. La verdad es igual a la verdad, la mentira es igual a la mentira. El principio de tercero excluido es entre dos juicios que se contradicen, no puede haber una tercera opción que medie entre los dos. Media verdad no es igual a media mentira. La verdad es la verdad y la mentira es la mentira. Entonces, el presidente López Obrador ha servido al Estado profundo. Y doy otra prueba. El presidente López Obrador ha servido al Estado profundo convirtiendo a México en el policía migratorio de los Estados Unidos. Primero lo hizo cuando el presidente era Trump. Incluso la propia actual secretaria de Relaciones Exteriores de México confirmó que el entonces canciller de México, Marcelo Ebrard, pactó en secreto con el Departamento de Estado del presidente Trump. Eso lo dice la propia ahora secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. Y luego, ¿qué hizo Ebrard cuando se fue Trump? Pues mantuvo los mismos acuerdos y los recrudeció, porque entonces el ex canciller aceptó que le mandaran a México 1,000 emigrantes indocumentados en promedio al día a nuestro país, lo que convirtió a México en los hechos en un tercer país seguro. Eso, ¿a quién conviene? Pues al Estado profundo. ¿Quién está detrás de las migraciones? Se ha dicho hasta el cansancio, ha aparecido en publicaciones independientes. Sabemos, por ejemplo, que Soros manipula a las migraciones lo hizo para golpear a Trump y lo hace para desestabilizar a las naciones como las centroamericanas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo pregunto,
Las naciones que ahora tienen gobiernos que se dicen de izquierda, ¿hacia dónde apuntan en materia comercial? ¿A Estados Unidos o a China? Bolivia, que es inmensamente rica en litio que se necesita para fabricar estos mecanismos electrónicos que harán funcionar a las computadoras, los teléfonos celulares, estos microprocesadores para los coches, querido Roberto, para los automóviles. ¿A dónde apunta Bolivia? Argentina. Hacia Argentina, Brasil. Chile, Brasil. ¿A dónde apuntan? Y en cambio, el que es presidente del Consejo Nacional de Morena, que le tocó arbitrar este asunto entre Ebrard y Claudia, entre Claudia y Ebrard, me refiero a Alfonso Durazo, no dijo hace poco más de un año, si no me equivoco, 2 años, que pues México recurriría al norte porque no hay tecnología y recursos para que se aproveche el litio de Sonora? Entonces, de hecho, ahí te apunto otra cosa porque te pueden decir, no, Jorge, pero esos son los de abajo, pero el presidente López Obrador no ha dicho nada de eso. No, sí, el presidente López Obrador, algo que denunciamos aquí en su momento hace poquito, cuando vino Biden y se subió a la bestia, López Obrador mandó un mensaje al mundo diciendo que no había por qué comprar cosas ¿de dónde crees? De Asia, del extremo de Asia, refiriéndose y apuntando al gran exportador y fábrica del mundo, China. Es decir, le estaba cerrando la puerta a China y estaba reforzando la tesis de Estados Unidos, dijo el presidente López Obrador, que aquí en América hay todo, absolutamente todo, y que no tendríamos que estarle comprando nada allá a los que están del otro lado del Pacífico. Esto refuerza y es un gran guiño hacia Washington, ¿no? Lo cual también aquí en su momento denunciamos, pero mucha gente por el fanatismo pues no alcanza a ver eso que tú denuncias. Perdón que te interrumpí, Jorge. No, gracias a ti por usar una palabra dura, pero es cierta. Hay fanatismo y habrá fanatismo de uno y otro lado. Y los ismos son graves, ¿no? Porque demuestran que no hay un pensamiento crítico, un pensamiento constructivo, un pensamiento propio, sustentado en hechos y en inferencias lógicas derivadas de los hechos, sino que piensa lo que otros piensan. Fíjate qué delicado, querido Roberto. A ver, abono. Tú decías hace un rato que a las grandes corporaciones las dejan en paz los narcotraficantes, la delincuencia organizada. Aceptemos que así es, querido Roberto. Pero de cualquier manera... No me consta, pero no, pues ahí siguen, no. Hasta llegó Tesla, imagínate. Totalmente. Pero, querido Roberto, esta es una inferencia lógica. Las grandes corporaciones necesitarán mano de obra mexicana. ¿Y qué pasa saliendo de las grandes corporaciones? Bueno, ¿qué pasa en las colonias o en las ciudades dormitorio? ¿Qué es lo que pasa en Francia, en los suburbios, donde se hacinan, y lo digo con todo respeto, pero esa es la palabra, se hacinan miles y miles de migrantes? ¿Qué pasa en París, en los suburbios de París? ¿Sí? Entonces, la delincuencia organizada puede que no afecte directamente a las grandes corporaciones, pero sí las afecta indirectamente cuando golpea a sus trabajadores y golpea a sus consumidores. Querido Roberto, ¿cómo están las carreteras mexicanas? ¿Y no será ahí el otro bloque del Deep State o los contrarios del Deep State que le suministren armas y organicen esto como para mantener siempre a rayas a México y a muchos países? O sea, una forma de yihadismo, terrorismo, es una forma de terrorismo, desde luego,
para que nunca tengamos un país súper fuerte y que le haga frente al Washington profundo? Sí, porque finalmente la delincuencia organizada es una fuerza equivalente a los terroristas. Sí, sí, claro. Eh, Mira, híjole, si me paso de tiempo, pues No, me no, no, corta. no, 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 pues ahora te Vamos vamos a después. aprovechar hasta la última gota, perdón. Espera, gracias Roberto. Mira, en 1836, esto es para que quienes me piden argumentos, aunque no se los pidan a los de un lado o del otro. En 1836 se firmó en Estados Unidos un protocolo, esto fue en Nueva Orleans, de 7 puntos. Las cabezas visibles eran 2 jefes masónicos mexicanos. Al presidente le chifla mucho por eso, ¿no? Perdón, tengo que hablar de manera propia. Al presidente le da mucho por el lado del ocultismo, etcétera. No hablemos en términos de lenguaje coloquial, no. El público merece otra cosa y eso se lo digo a la señora Gálvez y ya diré por qué. A ver, este programa contemplaba en el punto sexto, dicho en otras palabras, la reforma agraria. O sea, arrasar con la propiedad privada urbana y rural mexicana. Fíjate, que de Estados Unidos promovieran la reforma agraria. ¿Sí? Y eso se fue haciendo. De hecho, con todo y que haya facetas del padre Hidalgo que admiro, aunque considero que el consumador fue más bien Iturbide, los revolucionarios de independencia arrasaron con las haciendas. Latifundios o no, arrasaron con las haciendas. ¿A quién beneficiaba eso? ¿A México o a Estados Unidos? Bueno, doy un brinco, doy un salto y me ubico con el presidente Madero. Al presidente Madero le presionaban, lo presionaban para que acelerara o para que retomara la reforma agraria, puesto que había muchos latifundios y, hay que decirlo, la mayoría de esos latifundios estaban en poder de extranjeros. O sea, las cosas son como son. Sin embargo, de esos latifundios salían alimentos para los mexicanos. No dejo de reconocer la injusticia de las tiendas de raya. El presidente Madero, con todos los errores que cometió, era ocultista y hay evidencias, o por lo menos indicios, de que también era parte de la masonería, como hay indicios de que el presidente López Obrador milita en una de estas sociedades secretas. A ellos les gusta que les diga sociedades discretas. El presidente Madero se negó. ¿Y qué pasó? Lo mataron, igual que su vicepresidente. Y luego el presidente Woodrow Wilson, presionó a los sucesores de Madero, incluido, por favor, la gente puede investigar, porque también de eso se trata, ¿no? Un pensador crítico es un pensador que investiga y que comprueba lo que le dicen. Tanto Victoriano Huerta como los demás, el propio Venustiano Carranza, que aceptó la reforma agraria, pero no la aplicó al 100%. El propio Obregón, que la amplió un poco más, pero no al 100%, hasta que ya no hubo manera cuando buscaba la reelección. ¿Qué pasó?
Roberto, ¿a quién le convenía ahí está, mira, Henry Lane Wilson, asesino intelectual no, perdóname, es Woodrow Wilson, es el presidente Woodrow Wilson, el que ganó la Primera Guerra Mundial. A ver, ¿a quién le convenía un campo mexicano arrasado? Como cuando la independencia. ¿A quién? ¿A México? Le pregunto a nuestros gentiles amigos. ¿O a los granjeros de Estados Unidos? Y a los latifundistas de Estados Unidos. Luego, cuando se viene el 1929, cuando Vasconcelos concita una serie de voluntades y era muy probable que le ganara el candidato oficial, ¿qué pasó? Pues finalmente hubo un fraude. ¿Y qué sucedió entonces? Queda Calles como el jefe máximo, recrudece la lucha religiosa con tintes de WASP, porque a los WASP ahí está Vasconcelos, a los WASP pues no les gusta la religión católica y no les gusta la raza mestiza. Y para debilitar a México, promueven un indigenismo capcioso que ponga en lucha a los mestizos con los indígenas y se ponga a los mestizos como los explotadores, la lucha de clases. Mismo discurso de Lázaro Cárdenas, que es el mismo discurso del observador. Querido Roberto, me acelero porque sé que toma mucho tiempo. A ver, cuando Calles se deshace de Obregón y queda como jefe máximo, impone a Lázaro Cárdenas, uno de los gurús del observador. Y Lázaro Cárdenas mete cuarta velocidad para acelerar el reparto de tierras. El Producto Interno Bruto se viene abajo. ¿Qué pasó? ¿Quiénes le vendieron alimentos a México? Claro, por supuesto. Cuando Lázaro Cárdenas expropia el petróleo, leer la verdad sobre el petróleo de México o sobre el petróleo mexicano, autor Miguel Alemán Valdés, expresidente de la República. Cuando Cárdenas consulta que quiere nacionalizar el petróleo, le dicen que sí, que expropie el de los británicos, no hay bronca. Que expropie el de los Estados Unidos, pero pues, oye, Lázaro Cárdenas del Río, hay un pequeño detalle, mira, ese pequeño detalle es el siguiente. No tienes dinero para pagarle a los británicos, a los Rockefeller, etc. No te preocupes, te lo prestamos en dólares. Don't worry, be happy. No te preocupes. Pero hay otro factor que crees. Está bien, nacionaliza el petróleo. No tienes la tecnología. Nosotros la tenemos. Te la rentamos. La verdad sobre el petróleo mexicano, creo que se llama Miguel Alemán Valdés, expresidente de México, que tuvo acceso a archivos y que tuvo acceso a actores de este episodio histórico. Oye, pero aparte de eso, pues no tienes tecnología, no tienes dinero, te vamos a prestar, etcétera. Pero, mira, te proponemos lo siguiente. A ver, Roberto, ¿a qué te suena esto? A ver, ¿a qué te suena? A ver, gentiles amigos, ¿a qué les suena? Te propongo lo siguiente, que el petróleo se llame Petróleos Mexicanos, pero firmemos contratos compartidos. Hoy les llaman contratos de riesgo. Mira, lo que yo explore y lo que yo encuentre, la exploración la hago yo, tú no gastas. No te preocupes, tú no gastas. No tienes dinero, me vas a estar pagando. No te preocupes, yo exploro. Donde no haya petróleo, la pérdida es para mí.
las petroleras estadounidenses. Y donde encontremos, la mitad es de Pemex y la otra mitad es de Estados Unidos, de las petroleras de Estados Unidos. Con tu mitad haz lo que quieras. Y ya sabemos qué se hizo con la riqueza de petróleos mexicanos durante décadas. Entonces, ¿qué es lo que operará? Y con esto cierro, querido Roberto, en cuanto al observador. ¿Qué sucederá con el litio? Exactamente lo mismo. Ellos tienen el dinero, ellos tienen la tecnología y ellos necesariamente obtendrán un beneficio. Pero López Obrador ya promulgó una ley para que el litio fuera nacional. Sí, claro. El litio es nacional. El petróleo fue de México. Se modificó el 27 constitucional. El petróleo era de México. Eso les disgustaba con Carranza, por ejemplo, ¿eh? Con todo y que a los carrancistas decían ahí vienen para carrancear. O sea, estoy consciente de eso. Pero el 27 constitucional señala claramente que lo que hay en el subsuelo es patrimonio de la nación. Pero si la nación no tiene el dinero o la tecnología y la tecnología, ¿qué es lo que va a hacer la nación? ¿Qué es lo que va a hacer López Obrador? Si todavía le da tiempo. ¿Y qué haría Xóchitl Gálvez? Que se supone que aunque es de ascendencia indígena, y mis respetos para todas las personas de ascendencia indígenas y que preservan sus tradiciones, etcétera. No me gusta la de que vendan niñas, por ejemplo. Roberto, ¿quién va a sacar provecho del litio mexicano? ¿China? México, le pregunto a las personas que de buena fe creen en este gobierno, ¿México tiene con qué? Aunque llegue Xóchitl Gálvez, ¿México tiene con qué? ¿México tiene la tecnología? ¿México tiene el dinero? Entonces lo mismo pasó con Pemex, la empresa era mexicana. Ya cuando finalmente los neoliberales, porque hay que decirlo también, los neoliberales quebraron a Pemex, pues sí, o sea, Pemex era de México, pero ¿cómo está Pemex? Hoy se acaba de anunciar hace pocas horas, 11,000 millones de dólares en apoyos para Pemex y no le alcanzan, porque tanto unos como los otros, socialistas como capitalistas, como comunistas o neoliberales, han hecho de Pemex lo que han querido. Todo, nos han acostumbrado a vivir en una farsa. Y lo que preparan desde mi punto de vista para el 2024 es eso, la continuación de una farsa. Está bien, no afectarán directamente a las empresas, pero afectan a los consumidores, afectan a los trabajadores. Está bien, uno se dice de izquierda y la otra dice que no tiene colores políticos. Pero en última instancia, ¿qué dijo Xóchitl Gálvez, si no me equivoco, el 26 de agosto en Guadalajara, en Jalisco? Fue 24 o 26. No podemos distanciarnos de los Estados Unidos. Otra prueba de que López Obrador trabaja para las grandes corporaciones de Estados Unidos es ¿qué hizo con el Istmo de Tehuantepec? ¿Se lo entregó a China o permitió el control económico de Estados Unidos? Ahí se las dejo, o sea, está bien, está el Tren Maya, pero ¿y el Istmo? ¿Quién va a capitalizar el Istmo? ¿Estados Unidos o China?